Muy buen día, mijitos. Tengan todos y cada uno de ustedes. Para mí, como siempre, es un gusto, un honor poder compartir la palabra de Dios. Y este día, más que todo, vamos a ponernos en las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque es lo mejor, mijitos. Es lo que Él nos ha enseñado, es lo que Él nos ha dado. Y pues bueno, ya hemos finalizado con todos los 12 apóstoles, 12 discípulos que dieron su vida por Jesús, excepto uno. De los 11 discípulos, ya hablamos de Pedro, de Jacobo, de Andrés, de Juan, de Felipe, de Bartolomé, etcétera, etcétera, de Jacobo el menor. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien importante, a culminar, a cerrar todo lo que hemos estado hablando acerca de los discípulos. Un pequeño resumen en este día que Dios nos ha permitido, en este buen día, en esta buena mañana que nos presta, nos deja que tener. Y pues bueno, hoy vamos a darle gracias a Jesús, a empezar esta mañana dándole gracias y muchas gracias a Jesús por todo lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros. Amén, hijitos. Amén. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ponernos en las manos de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por estos medios, porque tú no te limitas, Señor, a estar en cada uno de nosotros, a estar en persona. Señor, a lo lejos podemos aún estar juntos, Dios. Podemos compartir tu palabra, podemos abrir las escrituras juntos. Señor, ¿por qué? Porque tú te has provisto de medios, Señor. Y hoy queremos otro medio más tuyo, Dios. Danos de tu gracia, danos de tu amor, danos más de ti, danos más de tu palabra, para que hoy podamos, Señor, entender mucho más las escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a compartir contigo, mijito, una pantalla que tengo aquí y es esta, ¿ok? El siguiente discípulo, lo he titulado así. El siguiente discípulo, ¿sí? Ya hablamos exactamente de los 12 apóstoles, los 12 discípulos, las 12 personas, estuvimos hablando con cada uno de cada uno de ellos, ¿sí? Y hoy, mijito, vamos a hablar acerca del siguiente discípulo, ¿sí? ¿Qué estuvimos hablando a manera de resumen? Déjame y te comparto. Estuvimos hablando, ¿sí? De todos los discípulos y hoy quiero basarme en la palabra de Dios, ¿sí? Basarme en la escritura, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32, si tú tienes Biblia, ahí en tu lugar, sácala, mijito, ¿sí? Tenemos que aprender a manejar la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Como cuando uno va a la escuela, amiguito, y uno abre los libros de matemáticas, de español, de ciencias naturales, ¿sí? Bueno, que ibas el año pasado, ¿verdad? Pero hoy, saca la Biblia, amiguito, vamos a ver en el libro de Juan, capítulo número 8, ¿sí? Versículo 31 y 32. Dice la escritura, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí?
Ahí, mijito, en el trasfondo, no le está hablando a los 12 discípulos que él ya tenía. Le está hablando a toda la gente que estaba ahí alrededor. En Juan, capítulo 8, está hablando, si tú puedes ver los versículos anteriores, Jesús le estaba hablando a judíos que habían creído en él. Y Jesús también a él le estaba haciendo extensiva la invitación, ¿sí? De venir a ser un discípulo de él. Así como Pedro, como Juan, como Santiago, como Bartolomé, como todos ellos, mijitos, ¿sí? Jesús le está diciendo a los judíos, no tan solamente a los 12, sino Jesús le está diciendo a los judíos que habían creído en él, si tú permaneces en mi palabra, vas a ser verdaderamente mi discípulo, mi discípulo. Y esta es una condición, mijitos. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que permanecer en su palabra. ¿Sí? Pero, hijitos, características, vamos a ver hoy, características de los discípulos. ¿Qué características puedes ver en los discípulos? Y estas son características, mijito, ¿sí? Universales, que todos tenían, ¿sí? No más que uno, no. Los 12 discípulos tenían estas características y hoy las vamos a ver, ¿sí? La número 1, dejaron todo por seguir a Jesús durante más de 3 años. ¿Qué dejó Mateo? ¿Haz memoria? ¿Qué dejó Mateo? Dejó su trabajo. ¿Qué dejó Pedro? Dejó la pesca. ¿Qué dejó Juan, Andrés? ¿Sí? ¿Qué dejó Jacobo? Ellos eran pescadores, de recordar, y eran hermanos. Y dejaron todo eso, mijitos, con tal de seguir a Jesús esos 3 años y medio del ministerio de Jesús. Jesús se apareció a ellos, ¿sí? Se les presentó, hola, soy Jesús. Y Jesús les dijo, ¿me quieres seguir? A Mateo, ¿te acuerdas cómo Jesús le dijo? Sígueme, ¿sí? Entonces, estos discípulos dejaron todo, ¿sí? Dejaron su trabajo, dejaron su esposa, a sus hijos, ¿sí? Porque Pedro era casado y muy seguramente tenía hijos, ¿sí? Dejaron su trabajo, todo por seguir a Cristo, a Jesús. ¿Qué más características podemos ver en ellos? ¿Sí? De que ellos durante esos 3 años se sujetaron, obedecieron, hicieron todo lo que Jesús les mandaba. ¿Te acuerdas tú cuando Jesús dio varios mandamientos ante ellos? Uno de ellos, acuérdate, Jesús cuando alimentó a las 5,000 personas, que dicen algunos estudiosos que eran más de 10,000, a 5,000 hombres sin contar niños, sin contar mujeres ni niños, ¿sí? Algunos especialistas dicen que fueron como 12,000 personas que estuvieron ahí con Jesús, y Jesús les dice a sus discípulos, hagan recostar a la gente, ¿sí? Y júntenla, ¿sí? Y ellos obedecían. Otro mandato que Jesús dio, ¿se acuerdan cuando iban a celebrar la Santa Cena? ¿Sí? Perdón, cuando iba a entrar Jesús a Jerusalén, ¿sí? En un burrito, ¿sí? Vayan, mandó a varios de sus discípulos, vayan y díganle a esta persona, si esa persona les dice que para qué lo quieren, díganle que el Señor lo necesita. Fueron varios mandatos de Jesús. ¿Tú de cuál mandato de Jesús directamente a sus discípulos te acuerdas? Yo me acuerdo de otro. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo
le dijeron a Jesús que pagara el impuesto a Roma, ¿sí? Y le dijo a Pedro, le dijo, hey, ve al mar, ¿sí? Y el primer pez que saques, pártelo, te vas a encontrar unas monedas, ¿sí? Y pagas el impuesto mío y el impuesto de ellos, el tuyo, se lo pagas, ¿sí? Entonces, eran mandatos, mijitos, específicos que Jesús daba a sus discípulos. No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿sí? ¿Te acuerdas tú también de otro mandato? ¿Sí? Yo les digo que se amen unos a otros como yo os he amado, ¿sí? Ellos, los discípulos, también obedecían a Jesús, ¿sí? Hacían lo que Jesús les decía. Siguiente característica, a pesar del carácter que tenían, tan distinto, a pesar de su carácter, ¿sí? Ellos permanecían fieles. ¿Cómo era Pedro? ¿Te acuerdas que era bien arrebatado? ¿Te acuerdas que siempre era el primero en hablar, el primero en decidir? Manda Jesús que yo vaya, si tú eres Jesús, manda que yo camine también sobre las aguas. ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo era Pedro tan intrépido, tan una persona, qué te podré decir yo, tan aventada, tan arrojada, que tú dices, esta persona, oye, primero piensa lo que está diciendo Jesús y luego te atreves a responder? ¿Quién dice los hombres que sois? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Sí? Y Pedro inmediatamente le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Ellos, pero te puedes acordar del carácter que tenía, no sé, Felipe, el matemático, ¿te acuerdas? ¿Sí? De que siempre analizaba las cosas, no vamos a completar, no lo vamos a hacer. Bueno, a pesar de todo su carácter distinto, ¿te acuerdas de aquel discípulo que dijo, hemos encontrado aquel de quien hablan las escrituras? Sí, que estudiaba la palabra de Dios, de Natanael, ¿sí? ¿Te acuerdas de Natanael, de Felipe? Todos ellos, aunque tenían carácter distinto, mijitos. Y a esto me refiero, que aunque unos eran que hablaban mucho y otros hablaban poquito, ¿sí? Como quiera, todos ellos, excepto Judas, permaneció fiel a Cristo, ¿sí? Tenían un amor también, siguiente característica, tenían un amor por Jesús. Y amor por Jesús, no me estoy refiriendo a que tenían solamente un sentimiento, simplemente su amor sí era verdadero, sí lo querían obedecer. Oye, ¿no estuvieron con Jesús Dioquis 3 años y medio? ¿No estuvieron con Jesús ahí? Bueno, pues a ver qué voy a ganar. A ver, Jesús, ¿qué nos vas a dar? No, ellos permanecieron fieles, excepto Judas Iscariote. Cuando yo te digo que permanecieron fieles, ¿sí? Es que hicieron todo lo que Jesús les dijo, que tenían un amor genuino y verdadero, mijitos. O sea, ellos en verdad querían estar con Jesús. Se habían apartado del mundo, se habían apartado de toda la vana palabra, se habían apartado de todo lo que el mundo les había ofrecido. ¿Te acuerdas tú de, de Andrés, de Jacobo, que su papá tenía dinero, ¿sí? Perdón, era Jacobo y Juan, sí, ya me acordé. De Jacobo y Juan, que su papá tenía empleados, eran pescadores y tenía muy probablemente, tenía quizás una industria, pescado, de hacer, de muchas cosas, mijito, pero sabes, ellos dejaron todo, su estatus, por amor a Jesús. Nadie les obligó. Nadie les puso una pistola aquí en su cabeza y tienes que seguir a Jesús. No, simplemente lo hicieron.
¿sí? Otra característica que de ellos, de que en un tiempo, mijito, de su vida, ¿sí? De esos 3 años y medio, a pesar de que les era difícil, ¿sí? Ellos estaban con Jesús. Tú lo puedes ver y en la palabra dice, Jesús les dice a sus discípulos, ¿quieren a ustedes acaso irse también? Pues váyanse. Y Pedro les dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y a pesar de que era un tiempo difícil, mijitos, pasaron dificultades, pasaron cosas con problemas, ¿sí? A pesar de todo eso, como quiera, estaban con Jesús. ¿Cuántas veces no estuvieron en el camino a punto de morir? ¿Te acuerdas en el mar? ¿Sí? Que todo el mar está en el mar en tempestad y algunos hubieran dicho, ¿sabes qué? Yo hasta aquí sigo a Jesús. Son puros problemas. ¿Te acuerdas cuando Jesús lo quisieron matar, aventar por un despeñadero? ¿Sí? Y ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿Sabes qué? Ya no quiero más problemas. ¿Sí? A pesar de que les fuera difícil, ¿sí? Como quiera, estaban con Jesús. Seguían a Jesús, mijitos, por todas partes y nunca se separaron, ¿sí? No dijeron, mira, si ustedes van a Galilea, nosotros nos vamos a Judea. Y algunos nos vamos a quedar en Samaria. No, mijitos. Esos discípulos siempre estaban juntos. Siempre. Jesús está encargando de cada uno de ellos, los atendía, les lavaba los pies a alguno de ellos. Cuando estaban enfermos, yo muy probablemente Jesús oraba por ellos y los sanaba. El libro de Juan, capítulo 17, marca acerca de la oración que hizo Jesús por sus discípulos, mijito. Y es una oración, tú la puedes leer en tu casa. Te invito a que tú la leas, la estudie. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y él oraba y él oraba. De hecho, en varias ocasiones en la escritura, antes de que Jesús escogió a sus discípulos, se pasó toda la noche orando. ¿Sí? Porque él sabía muy bien que dependía que esos 12 personas iban a ser una bomba muy grande de que iban a seguir a Jesús por todas partes. Y que cuando Jesús iba a ascender a los cielos, ¿sí? Ellos iban a seguir la obra que él había hecho. Siguiente, dieron su vida por Jesús. Ninguno se perdió, excepto Judas. Dieron su vida por Jesús. ¿Sí? ¿Cómo mataron a Pedro? Crucificado de cabeza. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes quién decidió que lo crucificaran de cabeza? Pedro. Los historiadores dicen que él le pidió a los soldados, ¿sabes qué? Yo no soy digno de morir como Jesús. Pónganme de cabeza. ¿Sí? No vaya a ser que de mí hagan un ídolo, en pocas palabras, está diciendo Pedro, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo ya no quiero, no vayan a hacer nada, un ídolo de mí. Y ya lo hicieron, hijitos, ¿sí? Se adora más a Pedro que a Jesús en las religiones. Pero dieron su vida por Jesús. Ninguno se perdió, excepto Judas, porque ya estaba profetizado. Todos fueron fieles siempre, toda su vida, ¿sí? Y fueron fieles, ¿hasta cuándo? Hasta el final de sus vidas. No creas, mijito, que Juan dejó de ser cristiano a los de 50 a 60 años. No, no pienses que Pedro dejó de ser cristiano 5 años de su vida después de haber conocido a Cristo. No pienses que Felipe, no pienses que Bartolomé, no pienses que Judas, que Jacobo el menor
Dejó de ser cristiano después de que Jesús ascendió al cielo. No, toda su vida, mijitos, fueron fieles a Jesús. Toda su vida. Nomás imagínate, ellos tenían, mijito, Mateo, nomás piensa en Mateo. Cuando Jesús les dijo, es mejor que yo me vaya para que venga el Consolador, a que yo me quede con ustedes. Jesús se fue. Vino el Espíritu Santo, el Consolador, ¿sí? Y Mateo, mijitos, él nunca dejó de ser cristiano. Toda su vida, siguió a Jesús. Toda. Dieron sus vidas hasta el final. ¿Qué con esto, mijitos? Tú también pregúntate, ¿te gustaría ser cristiano toda la vida? Que tú digas, yo también, así como lo fue Juan, así como lo fue Pedro, voy a ser cristiano desde ahorita que estoy chiquito hasta que esté grande, grande, grande. Voy a ser cristiano toda la vida. Algunos dicen, nací de cuna cristiana. No, mijito, que tú digas, yo desde que estoy pequeño soy cristiano, ¿sí? Yo desde que tengo uso de razón. Yo a mis 9 años, a mis 10 años, a mis 11 años, yo a mis 8 años de vida decidí seguir a Cristo. Yo a mis 15 años de vida decidí acercarme a Jesús y jamás me voy a volver a separar, ¿sí? Voy a ser cristiano toda la vida. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Sí? Esto, mijito, se necesita ser valiente. ¿Quieres ser cristiano toda la vida? Tienes que ser muy valiente. Tienes que ser muy hombre. Tienes que ser una señorita que digas, yo me decidí ser cristiana. No porque mi papá me lo haya dicho, no porque mi mamá me haya inculcado eso, no porque mis amigos, no porque mis tíos es cristiano, no porque mis primos son cristianos, no. Tienes que ser muy valiente, ¿sí? Tienes no tener nada de cobardía. La cobardía es como tener un miedo feo, espantoso, que no te deja actuar ni hacer las cosas correctas, ¿sí? Tienes que ser bien valiente. Entiéndeme una cosa. Tienes que ser bien valiente para ser cristiano toda la vida, así como lo fue Juan. Juan era un jovencito de 16, 17 años que él amaba a Jesús y entregó su vida. Dicen los historiadores que más o menos a esa época él llegó a ser un discípulo de Jesús, un joven que no pasaba de los 20 años. Tú eres un joven, no pasas de los 20 años y necesitas ser cristiano toda la vida. Por eso necesitas ser valiente, ¿sí? No tener cobardía. ¿Qué más? Más que tener una idea en tu mente, más que tener unas ganas así de que tú dices, bueno, pues qué padre, me gustaría ser grande, casarme, tener hijos y tener nietos. Y qué padre, qué bonito sería y que todos fuéramos cristianos y que fuéramos a la iglesia. No, mijito, más que una idea, que tú digas, ya va a ser una realidad. Yo conozco, mijitos, gente que es cristiana desde los 15 años, de los 14 años, desde los 13 años, gente que dio su vida. Esta semana yo estaba recordando a una niña que tenía ella 12 años cuando entregó su vida a Jesús. Ahorita es una mamá que tiene unos niños y una niña de más o menos como de 14, 15 años. La vi hace 2 años, a ella me la encontré. Su esposo es cristiano.
ella es cristiana, sus hijos caminan con Jesús, ¿sí? Más que una idea en su mente, es una realidad. Más que buenos deseos, más que buenas intenciones, es una realidad. Esa muchachita tenía 12 años cuando le entregó su vida a Cristo y todavía la tiene entregada a Jesús, ¿sí? Más que un sentimiento, más que tú dices, ay, es que tengo muchas ganas de ser cristiano, de ser cristiana, tengo muchas ganas, se siente bien bonito. No, que tú digas, tengo que aplicar mi razón, ¿sí? Tengo que razonar. Para ser cristiano se necesita razonar. No tener sentimientos de que, ay, bueno, pues siento bonito, voy a ser cristiano. Siento malo, pues ya no voy a ser cristiano. Eso no sirve, mijito. ¿Sabes quién tenía muchos sentimientos y terminó ahorcándose? Judas. Puros sentimientos. Nada de razón. ¿Sí? El Salmo 27, versículo 10. Fíjate lo que dice la Escritura. Está hablando David. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Aunque ellos tenían, hijito, yo les doy un testimonio por la gracia de Dios. El primero en salvarse en mi casa fui yo. Yo tenía 17 años. Y después, mi mamá. Y después, mi papá. ¿Sí? Pero hubo un tiempo, duré casi 2 años, donde mi papá ni mi mamá me querían por ser cristiano. Sí, tú tienes la grande fortuna, mijito, mijita, tienes a tus padres cristianos que te aman, que te enseñan una Biblia, que te dicen, ándale, ahí viene la reunión, tienes que, abre la pantalla, busca el celular, conéctate al YouTube, etcétera, etcétera, vamos a ir a la congre, ya esto, vamos a hacer cosas buenas y mira, y tienes a tus papás que te están empujando y empujando para que tú seas cristiano toda la vida. David decía, aunque ellos me dejara, con todo, Jehová me recogerá. Y mi hijito, han pasado 29 años, estoy todavía con Jesús, por su gracia, y mi papá y mi mamá también están, ¿sí? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová, Jesús, me recogerá. ¿Qué se necesita para durar toda la vida con Jesús? ¿Qué se necesita? ¿Sí? Número uno, lo que dijimos en Juan capítulo 8, amar su palabra, la Biblia, aunque no le entiendas mucho. Sí, mi hijito, aunque no le entiendas muchas cosas, aunque no sepas lo que es un talento, aunque no sepas lo que es Almud, aunque no sepas dónde quedó el arca de Noé, aunque no sepas qué pasó con el cuerpo de Moisés, aunque no sepas, mijitos, cuántos capítulos tiene la Biblia, aunque no sepas cuántos versículos tiene la escritura, aunque no sepas ni griego, ni hebreo, ni arameo, aunque no sepas en dónde empezó a nacer la Biblia, cómo se formó todos los libros, cómo tuvo que empezar en Génesis y terminar en Apocalipsis, y aunque no sepas nada de eso, tienes que amar la palabra de Dios, la escritura, aunque no le entiendas mucho. ¿Sí? Timoteo no conocía el Nuevo Testamento. ¿Y sabes qué le dijo Pablo? Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. No más tenía en aquel entonces
El Antiguo Testamento tenía las Sagradas Escrituras. Tienes que cuidarla y atesorarla, ¿sí? Tienes que ser la Biblia tu libro, tu mejor libro, ¿sí? Aquel libro que tú dices, este me va a gustar toda la vida, nunca lo voy a dejar, ¿sí? Tienes que estudiarla, leerla. Si no le entiendes una palabra, búscate en un diccionario de escolar, en un diccionario, pregúntale a tus papás, ¿qué quiere decir esas palabras que no le entiendes? ¿Sí? Y por último, mijito, tienes que, si tú quieres durar toda la vida con Jesús, tienes que alejarte de todo lo que sepas que está mal. ¿Qué está mal? ¿Sabes que las mentiras están mal? Pues ya no las digas. ¿Sabes que ver cosas feas en el internet está mal? Ya no lo veas. ¿Sabes que decir, desobedecer a tus papás está equivocado? Ya no lo hagas, ¿sí? ¿Sabes todas esas cosas? Aléjate de ellas. Ya no les hagas caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el siguiente discípulo, hijito, ¿sabes quién va a ser? Vamos a ponerlo, tú. Tú eres ese jovencito. A ti te llamó Jesús. El siguiente discípulo eres tú. No tu hermano, no tu papá, no tu mamá. Tú eres la siguiente discípula. Tú eres el siguiente que Jesús va a estar enseñando, ¿sí? Que va a tomar la cruz y que lo va a seguir por donde quiera que Jesús vaya. Y tú te vas a preparar, y tú vas a hacer lo correcto, y tú vas a hacer, amar la palabra de Dios de tal manera que tú digas, ¿sabes una cosa? Nunca me voy a apartar de Jesús. Así como nunca se apartó Felipe, ni Mateo, ni Jacobo, ni Juan, ni Pedro, etcétera, etcétera, ni ninguno de ellos, yo tampoco me voy a apartar. Gracias, Jesús, por tu palabra, porque nosotros somos el siguiente discípulo. Señor, aquí estamos. También enséñanos a nosotros a amarte y a obedecerte, y que hoy podamos seguirte siempre, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Que Jesús te siga bendiciendo, mi hijito. Que Dios te bendiga.